a mi canal, Estación de Arte, Taller Alterno, mi canal en YouTube. Estás viendo la entrada de la estación Santa Anita de la línea 8 del sistema de transporte colectivo Metro. Y esta es la salida que te lleva al Honorable Congreso de la Unión. Desde aquí quiero enfocar la estación de la línea 4 con la que hace transborde de este lado. Vamos a enfocar la estación de la línea 4. Ojalá pase un convoy para que puedas verlo. Recuerda que en esta línea se reducen dos convoys por demanda. Entonces es una línea que tiene seis tiene menos convoys. Esta es la parte alta. Por ahí es donde va el tramo elevado que corre por todo esto. Mira, viene. Y ahí es donde va a entrar ahorita. Esa es la entrada a la estación. Espero lo alcances a ver. Estamos. Y esta es la obra que tienen tirada desde hace meses. Vamos a caminar un ratito para que te muestre cómo está el tráfico. Están las personas de limpieza. Vaya, bueno, pues muchas gracias a todos por estar en mi canal. Ya somos 3,369. Acá ya voy saliendo. Vemos transporte del gobierno, de Secretaría de Obras y Servicios. Este tapial es horrible. Además de que estorba, como puedes ver. Se está cayendo por la humedad. Obviamente la madera se hincha y tiene una respuesta. ¿Y cuál es? Pues colgarse. Entonces estaría muy padre que las autoridades pues le vinieran a echar acción a esto porque está tirado. Hay gente pero pues no mucha. O sea, va muy lento esta cosa, no sé qué sea. Una vez vine a pedir empleo, porque pues se supone que sobra, ¿no? Y el encargado que me atendió a mí y a otra compañera de la facultad, pues nos dijeron que no aceptaban mujeres, más que para limpiar, pero pues van lentísimo. Aquí se ve alguien trabajando. Ahí hay alguien trabajando. Pero pues ya se tardaba muchísimo. Esto tiene meses tirado. Esta obra está desde el gobierno de Mancera. No sabemos qué sea, ni siquiera en ese momento quisieron informarnos. De hecho era una persona muy nefasta la que nos dio información. Y le dije que si no contrataba para obra personal femenino, y me dijo que solo para limpieza, porque pues él no confiaba en la capacidad de las mujeres. Entonces pues qué horror. Este es el paradero, está totalmente abandonado, como puedes ver, porque pues el tramo sigue, el pedacito de obra que está ahí, pues ahí está y ahí estará. Aquí está la estación. Como puedes ver es una estación muy moderna, tiene elementos geométricos muy agradables a la vista, puedes verlo. Todo lo que es esta parte de aquí, luego el otro, o sea, son elementos que componen a la estación, son módulos. O sea, esto es muy moderno, esta estación del metro es muy moderna. Cuando tú llegas por el andén y vas a las escaleras, pasamos por este tipo de espacios donde se pueden ver como murales transparentes. Entonces prácticamente la mitad de del paradero está, como puedes ver, todavía tienen su tapial, su obra, pero pues van muy lentos y es bastante desagradable. Muchas gracias por estar en mi canal, te agradezco muchísimo. Voy a entrar y vemos si corto. En dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuídate mucho, desde aquí se ve la otra estación donde empezamos el recorrido. Le dijo que entender que como para
Hola. Buenas tardes. Voy a querer uno de... ¿No hay barbecue ahora, costillas? Pero es pollo, ¿verdad? Este y este pican, ¿verdad? Sí. Ok, voy a querer uno con 2 guisados. Arroz y espagueti, si se puede, por favor. Va a ser pollo, de dulce y de eso. ¿Cuánto va a ser? No, así está bien, gracias. No, gracias. Pase ahorita que son muchos los colores. Y luego paso por Chile. Luego sí paso por Costa. ¿80? Sí, gracias. Sí, de hecho me he llevado para las bebidas. Saben diferentes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Perdona, te estás parchando. Ahora vamos a Coyuya. Oh, ya se nos fue, vamos a tener que esperar. Vamos a ver si hay poli en el área de mujeres, parece que sí. No, no hay poli aquí, rayos. Bueno, aquí no hay tanto rollo, hay estaciones más conflictivas. Ahorita solo vamos a una.